Contentos de estar en la casa del Señor, porque esta es la oportunidad que tenemos de congregarnos, de darle culto a nuestro Dios. Y por lo menos todos entendemos, ¿no?, la importancia de estudiar la Biblia con respecto a que, dice ese precioso salmo, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y la santidad viene por el estudio de la palabra de Dios, por aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. O sea que a medida que vamos comprendiendo lo que Dios quiere para nosotros y vamos haciendo esos cambios, nuestras vidas se van santificando, y esa es la adoración que Dios busca de nosotros. Así que vamos al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga. Señor, tú estás aquí entre nosotros, por tu promesa que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí tú estás. Y en medio de tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y hay bendición para nuestras almas. Tú nos conoces, Señor, y el deseo nuestro es de glorificarte y también de ir santificando nuestras vidas a través del estudio de tu palabra y la obra que tu Espíritu Santo va realizando en nosotros. Límpianos con tu sangre preciosa. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestro deseo de conocer tu voluntad y de santificarnos, de apartarnos del pecado y vivir para ti. Bendice esta clase, Señor, sobre todo el tema que estamos tratando. Que tú nos continúes enseñando, continúes afirmando verdades para que podamos vivir, Señor, tranquilos y confiando en ti. Así que todo lo que vayamos a hacer, Señor, lo encomendamos a ti, a tu guianza, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por tanto, bendice cada maestra, cada maestro que tienen sus clases desde los más pequeños hasta los mayores. Bendice también nuestro culto de adoración, Señor. Congrega hoy las familias. Tráenos a todos con gozo ante tu presencia. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Antes de continuar con nuestro tema, hemos escogido como versículo de esta mañana Romanos 8:31. Romanos 8:31. Una vez que lo tengan todo, vamos a leerlo al unísono. Romanos 8:31. ¿Ya lo tienen todos ya? Mira qué versículo tan importante, fíjense, y más sobre el tema que estamos tratando, porque dejamos pasada inconcluso el tema acerca de los demonios. Miren qué versículo más bonito para nosotros. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice para que ustedes vean. Entonces yo les digo, estamos tratando un tema fuerte. El enemigo es fuerte, pero más fuerte es nuestro Dios. Y por eso dice el versículo, si Él es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Ni aún el enemigo más fuerte puede ser contra nosotros si Dios es por nosotros. Por eso es que fuera de una relación personal con Cristo Jesús, no hay tal protección. No hay tal protección. Si Dios es por nosotros, fíjense la condición, Dios tiene que estar por nosotros. Dios por nosotros, si nadie podrá venir contra nosotros. Pero si no tenemos una relación personal con Cristo, el cual nos reconcilia con Dios, este es un enemigo que hay que temer. Hay que temer, hermanos. Entonces vamos a continuar con ese tema. Y hubieron por lo menos 2 o 3 hermanos que debido al tiempo no pudieron dar sus opiniones. Yo espero que hayan escrito o se recuerden de lo que quisieron comentar en ese momento donde estábamos hablando acerca de la posesión demoníaca. Antes de estos hermanos hablar, dijimos algunas verdades muy importantes. Una de ellas es, y por eso señalé este versículo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que un enemigo o un demonio no puede poseer un cristiano.
no puede poseerlo. O sea, no puede en el mismo cuerpo habitar el Espíritu Santo de Dios y que pueda haber cabida para demonios. No puede haber cabida, no hay posesión. Pero ellos sí ejercen una influencia externa en los creyentes que sí puede aparentar inclusive una posesión. Puede ser hasta tan fuerte que pueda aparentar una posesión, inclusive hacer hasta que se dude si es un creyente. Hasta ese punto puede hacer una influencia externa el enemigo. ¿Ok? Entonces, los hermanos que yo creo que era mi hermano José y Francisco, no sé si ustedes se recuerdan de los temas que querían comentar. Hermano, no recuerda el tema de lo que quería. Lo vivifica. Claro, y como estamos vivos, es por eso que decimos que no hay tal cosa de un cristiano poseído, mi hermano. Sometiéndonos a él. No pienso, es. Es. Sí. Bueno, por eso dice, no le demos lugar al diablo. Si nosotros le damos lugar al diablo como creyentes, ¿okay? Estamos expuestos a esa influencia que les hablé externa, a esa influencia externa que es la que podemos evitar mientras más cerca estemos del Señor, mientras más estemos en su palabra, mientras más estemos haciendo su voluntad, vamos a ir evitando todas esas cosas por la protección que hay en nosotros y la identificación con Cristo. O sea, el diablo puede ver a Cristo en nosotros. ¿Ok? Si nosotros los seres humanos podemos ver a Cristo en ustedes, ¿ok? El diablo puede ver a Cristo en nosotros. Y el diablo a quien le teme no es a ti ni a mí. El diablo a quien le teme es a Cristo. Por eso es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, entonces después de que la clase pasada sirvió de una introducción prácticamente al tema, y esta que hemos tenido en este momento, vamos ahora a abrir Marcos 5. Los versículos del 1 al 20. Lo primero que vamos a hacer es leer la historia y luego les voy a hacer comentarios acerca de los puntos más sobresalientes de la historia.
Y al final vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. Yo sé que a Dayamí le gusta leer, pero vamos a pedirle a Dayamí que lea con calma, haciéndonos vivir la historia, porque cuando vamos a leer la Biblia, hermano, la forma de leerla es muy importante. Usted tiene que darse cuenta cuando usted está delante de un episodio histórico, delante de un mensaje, delante de una parábola, y siempre que sea un episodio histórico, mientras mejor sea nuestra entonación y el respeto hacia los puntos y las comas y las expresiones, más vívida va a ser la historia al leerla. ¿Ok? Dayamí. Del monte. Gracias. Muy buena lectura. Así que este es un relato de los milagros misteriosos que realizó Jesús con tanta frecuencia. O sea, en varias partes de los evangelios se dicen cómo Jesús sanaba y sacaba demonios. Quiere decir que la posesión de demonios era un hecho real en los días de Jesucristo, como lo es en los días de hoy. Hermanos, nosotros tenemos evidencia de esto a todo nuestro alrededor. A todo nuestro alrededor. Fíjense la cantidad de veces que se dice que Jesús sacaba demonios. Y eso era en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que no es muy sabio decir que los tiempos de ahora son peores que los anteriores, porque el hombre desde que cayó es horriblemente pecador. Pero debido no que ha aumentado el pecado siempre ha estado degradando al hombre todo el tiempo, pero sí han aumentado los seres humanos, eso sí podemos decir. Ha aumentado la multitud de seres humanos habitando la tierra, y mientras más habitantes hay, más evidencia de pecado, pero hermano, más evidencia tenemos de seres completamente poseídos o siendo afectados por las obras de Satanás. En el caso que acabamos de leer, vemos lo cruel que puede ser Satanás, lo cruel, porque redujo a este hombre a una condición miserable. No sé si se dieron cuenta, vivía en los sepulcros. Fíjense cómo
al hombre malo le atrae lo que es cementerios, muertes, todo este tipo de cosas horribles, les fascina, les apasiona todas estas cosas. Y ya vemos un indicio que eso es lo que trata de hacer el enemigo, que el hombre esté relacionado con la muerte en vez de con los vivos, porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Se lo redujo a una condición que en vez de vivir en las casas bonitas que nosotros tenemos, vivía entre los sepulcros. Ahí fue donde el enemigo lo llevó a habitar, entre los muertos. Otro detalle es que dice que nadie lo podía atar. Al parecer habían intentado hacerlo varias veces, pero era tanta la fuerza de este hombre que rompía las cadenas. Y se pasaba noche y día gritando, dice, tanto en los montes como en los mismos cementerios. No vaya a saber Dios que gritaba este hombre, pero se pasaba gritando y se hería el cuerpo con piedras. Fíjense para que ustedes vean, cogía piedras y se hería completamente el cuerpo. O sea, ustedes están viendo aquí una situación desesperante. También vivía enteramente desnudo por todos aquellos alrededores. O sea, que ya nos podemos imaginar, hermano, es la condición de este hombre. Ahora, esto lo hicieron los demonios particularmente con este hombre. No nos dejemos confundir, no siempre obran de la misma manera. ¿Okay? O sea, no podemos esperar que todo poseído, endemoniado, presente estas mismas características que tuvo este hombre, porque esto fue un caso particular con él. Fíjense, se dice en Lucas 8:2 que a María Magdalena Jesús la libró de 7 demonios. Pero no vemos que María Magdalena estaba en los sepulcros, más bien ella se había prostituido. Sabemos muchas maneras en que el enemigo puede poseer y atar a las personas. Por eso a nosotros se nos es muy difícil identificar cuando una persona está poseída, cuando una persona está siendo influenciada por el enemigo. Porque no hay una cosa que sea un patrón, porque el enemigo puede hacer lo que quiera con esa persona que está poseyendo, reducirla completamente a lo peor, como en el caso este que estamos viendo, o en muchas otras maneras que se posean las personas. Inclusive se dice que el homosexualismo es posesión demoníaca. ¿Usted sabía eso? El homosexualismo es posesión demoníaca. ¿Okay? Eso no es una atrofia o una cosa, una enfermedad que es natural en la persona. No, señor, eso es posesión demoníaca. Y vemos cuántos hay hoy en día, hermano. Quiere decir que solamente en eso podemos saber cuánto estamos rodeados de gente poseída por Satanás. Entonces, eso es triste. Ahora, esto me lleva a mí una pregunta analizando este caso de este hombre. ¿Usted se imagina lo que es compartir el infierno con estos demonios y con esta gente? ¿Usted se imagina lo que es eso? Nos vamos dando cuenta lo grandioso que es la salvación en Cristo y lo grande que es tener la esperanza del paraíso y de la vida eterna. No debe de ser fácil compartir un lugar con estos seres y con seres poseídos por demonios. Cuando el Señor le preguntó el nombre, fíjense que él perdió toda identidad, porque él respondió poseído. Su nombre dijo, yo me llamo Legión. ¿Okay? Una legión romana se componía de 6,000 soldados. Eso era lo que se componía una legión romana, 6,000 soldados. No quiere decir que con exactitud habían 6,000 demonios, pero con ese nombre daba a entender que eran muchos y que todos tenían el mismo propósito, que era rebajar a ese ser humano a lo peor, a lo más bajo que pueda estar un ser humano. Sino es como decir, están trabajando paramilitarmente, todos en un propósito por la misma causa perversa. Lo primero que vemos de positivo en esta historia es el versículo 2. Okay. Yo quiero que ustedes identifiquen ahí qué es lo positivo que hay en esa historia, en ese versículo 2 específicamente.
Managini. El hombre viene directamente cuando ve a Jesús, o sea, aún dentro de él está endemoniado, reconoce que hay una persona que lo puede sacar, que lo puede salvar, que puede quitar esa condición infrahumana de delante Okay. que él tiene. Y eso nos va a llevar a una explicación en la clase, que ustedes se den cuenta de algo. Hermano, ¿usted me había levantado la mano? Ok. Hermano. Ok, estamos de acuerdo que dice las Escrituras que vino a él, ok, vino a su encuentro, hermana. Así mismo es, hay que cuidarse, no darle lugar. Esto es muy interesante y quiero decirle, punto doctrinal también, encontramos en el versículo 2, punto doctrinal. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Estamos todos de acuerdo que vino a su encuentro? Lo importante en este momento es que este hombre estaba acostumbrado a huir de la gente. ¿Okay? Cuando él veía a alguien, él salía corriendo. Él huía. ¿Okay? Imagínense, un medio loco gritando y yo me imagino que debe ser horrible ese. Él salía huyendo. Sin embargo, cuando viene Jesús, él viene a su encuentro. Estamos hablando de un poseído. Todavía no le habían sacado los demonios. Un poseído viene a Cristo. Y aquí hay un punto doctrinal importante, porque nos está mostrando lo que hace Dios en el corazón de las personas. Fíjense, no es que el hombre, y ahí es lo que yo le digo, mi hermana, este versículo se puede interpretar de dos maneras. El hombre vino a Jesús porque vio su necesidad. No. El hombre no podía ver su necesidad porque estaba poseído. ¿Entiende? Fue Cristo quien lo trajo a él. ¿Entienden la idea? Esa es la diferencia. La diferencia de lo que nosotros tenemos que saber, lo que Jesús y el Espíritu Santo obra en nosotros, cómo Él nos regenera. Él es el que nos regenera, Él es el que obra en nuestros corazones. Por eso yo siempre le digo, ahí estamos de acuerdo con Romanos, dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y entonces nos lleva a Juan 6, ¿qué dice Juan 6:44? Juan 6:44. Claramente Jesús lo dice ahí, nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y fíjense que es una verdad tan grande que Él la repite en su mismo discurso, por segunda vez, ahí en el mismo capítulo, el versículo 65, ¿qué dice? Lo repite dos veces esa verdad. Nosotros tenemos que quitar de nuestra mente el hecho de que en mí haya habido la suficiente piedad o suficiente fe para yo entonces reconocer mi necesidad y yo ir a Cristo. No hay tal cosa. Eso es lo que nos hace a nosotros ser salvos por gracia. Fue Cristo quien nos trajo a Él. Si Cristo no nos trae a Él, nosotros no hubiéramos podido ir a Cristo. Eso es una verdad claramente dicha, y en el caso ahora que estamos estudiando en el endemoniado, lo podemos ver por claro, un buen ejemplo de una persona que estaba completamente desposeído de sus cabales y de todos control de su persona,
como él, que se había pasado huyendo de la gente, cuando ve a Jesús, viene a donde estaba Jesús. Eso no es una obra del hombre, eso es obra de Dios y lo que Dios iba a hacer en la vida de esa persona. ¿Sí, Dayana? Divino, exactamente, de algo que el Señor iba a hacer en la vida específica de esa persona. O sea, no podemos ver a un endemoniado desesperado por salud. Si no vemos, tenemos que ver la misericordia y la gracia de Dios para un endemoniado sin solución. Esa es la diferencia que tenemos que ver aquí. Y de alguna manera nosotros mismos, gracias al Señor, no estábamos poseídos, quién sabe. ¿Quién sabe si yo estaba poseído? A veces no nos damos cuenta, pero lo mismo ocurrió en nosotros. ¿Okay? No fue que yo fui a Cristo, sino que Cristo me atrajo a Él. Qué verdad doctrinal tan importante, hermano, para que nosotros aprendamos a valorizar la gracia de Cristo y cómo el poder de Él obra en nosotros. Vamos a continuar. Quiere decir que, sí. Sí. Claro, nosotros ejercemos, hermana, nosotros ejercemos voluntad, pero hay una gran verdad aquí. Jesús trae a Él los escogidos, los elegidos. Él no atrae a todo el mundo a Él. Si Él atrayera a todo el mundo a Él, no hubieran inconversos. Eso es lo que es un tema bien misterioso, que solamente pertenece al conocimiento de Cristo, de cómo opera su gracia. Y yo solamente tengo que quedar asombrado que Él me atrajo a Él. Eso yo no puedo responder de ahí para allá, no te puedo decir por qué, no te puedo explicar nada. Simplemente tengo que tener en mi mente el agradecimiento a su gracia que me atrajo a Él y a decir, como dice la palabra, Dios es un Dios justo, recto en todos sus juicios. Quiere decir que aunque no tengamos una respuesta, el por qué hay otros que Él no atrae, Él sigue siendo justo y Él sabe por qué. ¿Entiendes? Pero pero estás mencionando una gran verdad doctrinal, y es que no es que nosotros fuimos a Cristo, Él nos atrajo a Él. Fue una obra que el Espíritu Santo comenzó a hacer en nuestros corazones. Sin esa obra, a nosotros se nos es imposible ir a Dios. Fíjate, yo quiero que tú lo compruebes con la Biblia, Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Ya? ¿Quieres leerlo tú misma? Ok, sigue hasta el 13. Y fíjate, sigue diciendo, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Está describiendo un hombre natural, completamente, un hombre natural. Por eso es que a menos que el Espíritu de Dios obre en una vida y regenere una vida, esa persona no puede venir a Dios. ¿Okay? Y son traídos los que según la voluntad del Padre quiere que vengan. Hermano. Claro, en el sentido de que hay un grupo que es de Cristo, ¿okay? Y gracias al Señor que pertenecemos a ese grupo. Ok, siguiendo con la clase, esto es también muy interesante, un detalle muy interesante en el relato, cómo aquellos demonios le llaman Jesús. O sea, volviendo, estamos en Marcos 5, del 1 al 20.
Fíjense que le dicen, el 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Que significa Dios salva, y le llaman el Hijo del Altísimo. Nos está enseñando aquí que estos seres respetaban su autoridad, completamente la respetaban. Cuando le rogaron que no los atormente, significa que no los envíe al abismo. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada de eso? Que no fueran enviados a ese lugar del abismo, el cual ustedes pueden leer en Apocalipsis 12 del 7 al 12 y 9 del 1 al 12. O sea, cuando él dice, ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No me atormentes, no me envíes al abismo. Ellos saben que hay este lugar, ellos saben que allí hay confinado demonios. Ellos le temen grandemente a este lugar. Y por eso les dicen a Jesús, no me atormente. Pero respetan su autoridad. Respetan. Fíjate que inclusive le piden permiso para ir a los cerdos. Envíanos a los cerdos. No es que ellos se fueron a los cerdos. Frente a aquella autoridad, frente a Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, ellos carecieran de poder. Y por eso nos lleva al versículo inicial de nuestra clase, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estos seres a quienes la Biblia nos dice que no le demos lugar y quien nos advierte de una gran batalla, ellos le temen y respetan la autoridad de Cristo. Algo que a diferencia, muchos hombres desafían. Y cuando digo hombres, el hombre natural es obvio que desafíe la autoridad de Cristo, pero qué triste es cuando cristianos desafían la voluntad de Cristo. Eso sí es triste. Que el Señor le dice así con su palabra, esta es mi voluntad, estos son mis mandamientos, así yo quiero que tú procedas. Y lo escuchan y lo escuchan y lo escuchan, y ¿sabe qué? No les importa, no les interesa. Eso es desafiar la voluntad del Hijo del Altísimo. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe por qué el Señor quiere que nos demos cuenta de eso? Para que nos arrodillemos, nos arrepintamos, pidamos perdón, sintamos un dolor más profundo hacia el pecado, hermano. No tomarlo tan a la liviana, ni tan a la ligera. Yo sé que ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente con toda la ley de Dios y con su voluntad. Yo sé, yo no puedo cumplir con toda la ley y la voluntad de Dios, pero yo tengo que tener en mi mente que no cumplirla es desafiar la autoridad del Hijo del Altísimo. ¿Quién soy yo para desafiarla si aún los mismos demonios tiemblan ante su presencia? Aún los demonios tiemblan. Entonces es algo para que podamos aprender. Inmediatamente que Jesús les dice, sal de ese hombre, inmediatamente obedecen. Fíjense cómo están dispuestos a obedecer la voz de Dios y cumplir sus órdenes al momento. No fue que ellos se levantaron y les dijo, haznos hacer tu voluntad. Hazme. Eso es desafiar a Dios. No fue que ellos les dijeron eso. ¿Ok? O prueba tú, sabes si me puedes sacar. No, ellos inmediatamente le dijeron, sal de ese hombre, se fueron. Y se fueron y Jesús les dio el permiso para ir a los cerdos. O sea, no habían cometido tanta gravedad en su mal como los otros que sí estaban confinados. Jesús les dio el permiso para ir a estos cerdos, pero lo importante fue que obedecieron y salieron de este hombre. Los cerdos eran como 2000, y ya usted se imagina esta manada de cerdos, se volvieron locos y fue tanto el tormento que se tiraron por el precipicio hacia el mar. Se mataron los cerdos. Pero hermano, lo más importante de la historia, ya hemos visto una gran verdad. Una de las grandes verdades que vemos en este episodio es cómo el Señor nos atrae a Él. ¿Okay? Y sin esta atracción nadie puede venir a Él. ¿Okay? Y esto es un buen ejemplo. Yo pienso que está ahí para que lo tengamos como un ejemplo extremo de una persona completamente incapacitada y descontrolada.
¿ok? Para así quitar del todo cualquier mérito que pueda el hombre creer que tiene con el que puede ir a Cristo. No, el ejemplo es claro, una persona no tenía control de su alma, por eso estaba poseído. Y en ese descontrol, aún así, es atraído a Dios. Fíjense también, permíteme terminar, hermana, fíjense también la atracción, ¿ok? Que tampoco podemos ver a unos demonios, ¿ok? Que en cuanto vieron a Jesús, corrieron a donde estaba Jesús. ¿Ok? No fue eso. Fue Cristo atrayendo. Y cuando atrae a ese hombre venía cargado de demonios, los demonios se encuentran frente a frente a la autoridad del Hijo de Dios, inmediatamente empieza el diálogo, inmediatamente comienza la liberación. ¿Ok? ¿Te quería decir algo, hermano? Así mismo. Bueno, dice la palabra, hermana, no hay quien entienda. Hermana, es bien importante, fíjense, que quitemos ya de nuestra mentalidad, fíjense, se los digo con mucho amor, que todos quitemos ya nuestra mentalidad. Yo sé cuánto nosotros amamos a nuestros seres queridos, ¿ok? Yo no soy un extraterrestre, ¿okay? Yo tuve padres, yo tengo hijos, yo sé cuánto nosotros amamos a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, pero nunca podemos considerar a un hombre que sea bueno. ¿Entienden? Pero yo quiero explicarle para que nos ayude a todos, hermanas. Todos nosotros tenemos que estar siempre conscientes, inclusive los creyentes, de la condición miserable que tenemos ante Dios. Y que ninguno merece. Porque en el momento, yo te lo digo, hermana, para explicarle. Si en el momento que yo le digo, mira, mi mamá es muy buena, ya usted está poniendo méritos ante la gracia de Cristo, ¿entiende? Y no lo hay en nosotros, no lo hay en nadie. Entonces, nosotros tenemos que continuar orando por ellos, y nosotros tenemos que continuar hablándoles. No podemos cesar de hablarles, ni podemos hacer ya conjeturas de que no son de Dios. Hay que seguir hablando, porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ninguno de nosotros puede garantizar ni la salvación, pero tampoco la condenación de un ser querido. Nadie la puede garantizar. Por tanto, hay que seguir hablando. Pero quería enseñarles en el punto, en el ejemplo que usted nos trajo. Buen padre. Sí. Claro. Exacto.
Okay, déjeme explicarle un momentico de lo que ella está diciendo, y puede ser un sentir en común que en nosotros. Mi mamá fue muy buena conmigo. ¿Ve? Yo uso esa palabra. Pero cuando tiene que ver con salvación, no podemos usar esa palabra. ¿Ven la diferencia? Mi mamá y mi papá fueron muy buenos conmigo, pero a la hora de yo hacer una oración y decir, Señor, sálvalo porque es bueno, es donde no es lo que yo quiero que aprendan. Es inmediatamente sacar el mérito y ponerlo como condición ante algo que estamos recibiendo por regalo. ¿Entienden la gran diferencia? Que salve sus almas. ¿Okay? Pero no tenemos por qué decirle, poner mérito. Inclusive, hermano, esto yo lo he escuchado en muchas oraciones en nosotros. Ay, Señor, cura a esta hermana porque es fiel. No. Simplemente cúrala, no le pidas más nada. Nunca le pidas al Señor, le pongas una condición o un mérito para recibir algo. Es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ay, mira que el hermanito te sirve todos los domingos. ¿Y qué tiene que ver que el hermanito sirva todos los domingos para venir? ¿Qué? Hermano, ¿ya? Ok. Hermano, perdón, hermano. No hay. Hermano, un momentico, después le voy a seguir dando la oportunidad, pero para enseñarnos, cuando los fariseos vinieron donde Jesús le dijo, maestro bueno, él dijo, no le digas bueno a nadie. ¿Cierto o no le es cierto? ¿Verdad? Quiere decir que Jesús era bueno, porque Él es justo y Él es perfecto, pero Él lo hizo para enseñarnos a nosotros a que no le pongamos condiciones a Dios. ¿Sí? Ajá. Así es. A eso es lo que nosotros tenemos que referirnos aún con nuestra familia. Es decir, tiene vida en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, o está muerto. Y pedirle la vida, hermano. No le digas bueno a mi Padre que está en los cielos. Pero gracias por haber traído eso, porque nos trajo un buen tema de... Claro. Sí. Pero fíjense, esa tendencia genuina en nosotros, la tendencia de hacer querer que una persona sea buena y hacerla merecedor del cielo, es genuina en nosotros, y es la que tenemos que aprender a quitar de nuestros corazones. Ni yo ni nadie merece la salvación, ¿ok? Porque ya no es gracia. ¿Entienden la idea? ¿Ok, hermano? Está bueno eso. Sí. Sí, señor. Que le pregunten a la esposa. Que le pregunten a la esposa. Bueno, hermano, lo más importante, lindo del relato fue que la situación de aquel hombre cambió por completo. El cambio fue de la noche al día. Él cambió por completo. Cuando el Señor lo liberó de aquellos demonios, lo encontró sentado. Fíjate qué expresión, sentado a un hombre que había vivido en agitación, sin paz, porque dice la Biblia, no hay paz para los impíos, sin paz, corriendo, huyendo, gritando, desesperado. No había aquel tiempo donde tú te sentabas serenamente y tranquilo. Bueno, el Señor lo sentó, quiere decir que lo acalló, lo tranquilizó, le dio la paz que él necesitaba, lo vistió. Quiere decir que había vivido inmoralmente,
pero ahora ya vivía, hay que pedirle al Señor que el Señor vista a muchas mujeres. Si es verdad que Dios vista a muchas mujeres. Lo vistió, estaba desnudo y lo vistió. ¿Okay? Así que eso es una buena oración para nosotros, que el Señor vista a las mujeres nuestras. Lo calmó y estuvo dispuesto a seguir a Jesús, o sea, a engrandecerlo, a seguirlo. O sea, que ojalá todos los hombres respondan de esa manera después del milagro de haber sido liberado de la esclavitud del pecado. Ojalá que ese sea el caso de todos. Un detalle en la historia también, el último detalle antes de concluir, es cómo vemos la maldad y el egoísmo del hombre. Me estoy refiriendo a los que criaban cerdos. ¿Se notaron ustedes cómo protestaron contra Jesús? ¿Notaron ustedes cómo para ellos eran más importantes los cerdos que un hombre? Más importante el negocio que la liberación del alma de un hombre. Nos está enseñando cuando muchas veces nosotros las cosas tienen más valor que las vidas humanas. Nosotros hacemos eso, le damos más valor a las cosas que a las vidas humanas. Cuando ellos llegaron y vieron que habían perdido 2,000 cerdos, ¿okay? Inmediatamente se enfurecieron contra Jesús y le pidieron que saliera de allí. Ellos estaban asombrados. Ellos estaban con temor por lo que vieron. Esta gente estaba acostumbrada a ver a este hombre. Esta gente experimentaron los momentos que quisieron atarlo, los momentos que quisieron controlarlo y que nadie pudo. Y de buenas a primeras venir Jesús y toda aquella situación cambia, pero no solamente cambia, sino que ahora pierden 2,000 cerdos. Lo perdieron en sus negocios porque para eso estaban criándolos, para negocios. Para negocios paganos, porque en ese entonces el cerdo era considerado un animal impuro, o sea que no estaban criando ovejitas, estaban criando cerdos. Entonces le dieron más importancia a las cosas que a la liberación del hombre. Bien, vamos a concluir entonces en los minutos que nos quedan. Todo esto me deja a mí saber, hermano, que nosotros estamos rodeados por enemigos fuertes. Yo quiero decirle que si no fuera por los límites que el Señor le pone a estos enemigos, por eso dice, si Dios es por nosotros, si no fuera por estos límites, ellos acabarían con la raza humana. No solamente acabarían con la raza humana, acabarían con los cristianos. Porque dentro de la raza humana, somos nosotros los que nos rebelamos contra ellos como enemigos. Somos los enemigos número uno. Para ellos todo hombre es considerado enemigo, pero de entre los hombres, los cristianos. Y entonces ahora yo como cristiano, y es lo que la clase me quiere enseñar, que como cristiano voy a vivir temblando todo el tiempo o voy a vivir seguro en que mi Dios es más fuerte que estos demonios y que el mismo Satanás. Y por eso si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pero hermana, nos está enseñando una gran versión que hay que someterse a Dios. Hay que vivir bajo el amparo y la sombrilla de Dios. Es más, se dice que si tú vienes al conocimiento de Cristo, inmediatamente que llegues al conocimiento de Cristo, si tú no te entregas a Cristo, tu vida comienza a empeorar. Y cada vez peor. Porque Satanás te va a hacer tiritas. ¿Por qué? Porque ya fuiste revelado al Evangelio de Cristo y no te has, como dice, metido bajo su sombrilla. Es peor, dice, por eso dice la Biblia, es peor no haberle conocido. No solamente por el juicio ante Dios, sino por esta verdad que yo les estoy diciendo, que ya tú pasas a ser de una criatura natural, enemiga del diablo, a una persona que ha sido expuesta a la revelación de Dios. Entonces tu condición viene a ser peor. Por eso que está esa parábola que dice que un hombre barrió su casa y después entraron más espíritus que los que habían antes. O sea, viene a ser peor todavía la situación de una persona que
que se expone al conocimiento de Dios. Y hermano, es triste decirlo, muy triste decirlo, cuántos casos tenemos entre nosotros de situaciones así. No tengo por qué mencionar nombres, pero hay casos que prueban evidentemente lo que yo les estoy diciendo. No pueden levantar cabeza, no pueden levantarse de donde está. Cada vez es más degradante y peor y peor y peor, por haber venido al conocimiento de Cristo y no haberse amparado bajo su gracia y su sombrilla. Esto es una gran lección para nosotros, de que hay que estar sometidos bajo Él. ¿Por qué? Porque no podemos tampoco desestimar el poder que hay en ellos. Fíjate, por un lado, yo estoy seguro bajo el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Por el otro lado, yo no puedo desestimar su poder. ¿Por qué? Porque ellos están buscando cuerpos, hermanos, para poseer, para hacer maldad, para poseer a los no convertidos, pero para influenciar y afectar a aquellos que son creyentes. ¿Okay? Los cristianos no podemos vivir atemorizados, pero sí alertas. Pero como dice Efesios 4:27, no demos lugar al diablo. Y primera de Juan 4:1 dice, prueba los espíritus. ¿Okay? Prueba tú mismo los espíritus. ¿Por qué? Porque aún dentro de las congregaciones se meten lobos y se visten de ovejas. Es que el espíritu que hay en ti te deja saber, te da testimonio que lo que tú recibes viene de la Biblia. Por eso que el ejemplo de la hermana que su padre no entendía, vemos también los herejes. Los herejes no pueden ver la verdad, no la pueden, la tienen delante y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Claro, no pueden discernir entre el bien y el mal, pero parte del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a discernir y a recibir lo que es verdad y lo que no es verdad. Claro. Bueno, necedad, pura necedad, hermano. Vamos a seguir, hermano, para poder terminar. Ya yo después le doy 2 o 3 minutos para sus comentarios. ¿Ok? El caso es que la posesión de demonios es real y el Señor nos pide que nos vistamos las vestiduras del cristiano, la cual usted puede leer en Efesios 6, versículos del 13 al 18. Lea Efesios 6 del 13 al 18. Vístese con esa vestidura para que usted esté fuerte. Según Mateo 17, 21, son espíritus, dice, que salen con ayuno y oración. ¿Okay? Estamos hablando entonces de los poseídos. O sea, en el momento de hacer un exorcismo, lo cual yo creo que son reales estos exorcismos, lo único que deben de ser hechos en ayuno, en oración, en el poder de Cristo. Yo pienso que si un sacerdote hace un exorcismo y lo saca, se le mete en él. Mateo 17, 21. Oración, ayuno en el poder del Espíritu Santo. Porque no es la sotana a la que ellos le temen, es a la autoridad de Cristo. Ya lo hemos visto aquí en este episodio. Es a la autoridad de Cristo a los que ellos respetan y se someten. ¿Okay? Vemos cómo Satanás es padre de mentira, según nos dice Juan 8:44. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no nos confundamos, no permitamos destrucción, mentira. Y lo que ellos procuran es alejar al hombre de Dios, evitar que el hombre adore y glorifique a Dios, interponerse en el avance del reino de Dios. ¿Okay? No olviden, Satanás lo intentó con Cristo. Y no se asombre de estos ejemplos. Recuerde que lo llevó a la tentación. Recuerdan que usó a Juan el Bautista cuando Juan el Bautista no quería bautizarlo.
Y se recuerdan que al mismo Pedro, según vemos en Mateo 16, 23, cuando él muy piadosamente y muy bueno, que le decía a Jesús que no quería que él pasara por el trago amargo de la crucifixión. Y Jesús le dijo, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Cuando usted no quita la mira de Dios y la pone en los hombres, usted está recibiendo una ¿qué? Una influencia satánica, no una posesión, pero una influencia satánica. Y Pedro la sufrió y el Señor se lo dijo claramente. No es que Pedro era Satanás, ¿viste? Le dice, quítate, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro, con todos los mensajes que le había dado, en ese momento había quitado la mira del Señor, porque Pedro sabía que él era el Mesías y que la misión del Mesías era venir a presentar el reino de los cielos. Entonces sí, y sabía que era a través de los sufrimientos y la cruz de Cristo. Entonces si Pedro viene y le dice, no hagas esto, haz aquello, quítate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces nosotros somos influenciados, hermano? Ajá. Claro. Todas la tenemos. Pero fíjate, qué importante que las personas saben cómo tienen que conducirse los cristianos. Ajá. Sí, es verdad, pero ellos saben cómo tienen que conducirse los cristianos. Ahí es donde yo le digo, mamá, yo solamente soy perdonada en Cristo. Soy todavía pecador, perdonada en Cristo. ¿Ok? Pero bien importante que no le demos lugar al diablo. Ya usted sabe que todo lo que se quiera interponer para evitar su crecimiento, para evitar el desarrollo y la unidad de la iglesia, para evitar todas esas cosas, es el enemigo tratando de interponerse. El enemigo no va a poder. Claro y punto, el enemigo no va a poder porque la iglesia es de Cristo. Pero qué triste cuando usted cae como instrumento de influencia. Qué triste. Cuando es usted que se deja usar por el enemigo para hacer precisamente lo contrario al avance del reino de Dios. ¿Ok? Así que una de las grandes lecciones que aprendemos, mis hermanos, es a tener este balance entre vivir seguros bajo la protección de Dios, pero no desestimar el poder del enemigo. ¿Ok? Ya se nos ha acabado el tiempo, mi hermano. ¿Usted tenía un comentario pequeño? Ajá. Claro, hermana, es parte es esta naturaleza que estamos luchando. Mira, nosotros estamos luchando, son varios enemigos, ¿ok? Estamos luchando contra el mismo Satanás. Estamos luchando contra el mundo. El mundo está poniendo delante de nosotros sus conceptos antidivinos y estamos luchando con nuestra propia carne, que por orgullo tratamos siempre de defendernos. Entonces, por eso es... Claro, no, la palabra es una y la palabra es para obedecerla. Hermana, en el sentido de que estamos así todos estamos en esa condición. Ninguno de nosotros perfectamente puede captar todo esto, porque siempre va a haber un área de decadencia en nosotros, siempre. Si no es en una, es en la otra. Si no tiene este nombre, tiene este otro nombre. Pero todos nosotros vamos a tener alguna decadencia espiritual, la cual caemos cortos
de la gloria, de la perfección de Dios, y por eso es que estamos en continua necesidad de la gracia, de la sangre y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Simplemente orar para que el Señor nos siga dando luz a medida que vamos siendo expuestos a la palabra de Dios, la palabra de Dios siga obrando en nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a despedirnos. El Señor nos bendiga y nos ponemos en pie para el culto de adoración. Entonces, si Dios es por nosotros, amén. Ok, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has enseñado a través de este relato del endemoniado gadareno. Queremos pedirte ahora que estas verdades, Señor, hayan penetrado en nosotros, que salgamos de aquí habiendo aprendido, Señor, algo nuevo, que salgamos de aquí creciendo en tu palabra, y ahora prepáranos para el culto de adoración. Lo pedimos en Jesucristo. Amén.